¿Te has puesto a pensar alguna vez qué hubiera pasado si hubiéramos nacido aquí en la Tierra teniendo pleno conocimiento y conciencia de todo lo que vivimos en la vida preterrenal? ¿Qué hubiera cambiado? ¿Qué sería diferente si supiéramos a ciencia cierta qué hicimos allá? Recuerda algo que dijo el Señor, y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Bienvenidos todos una vez más aquí a Nosotros Creemos, donde hablamos de las creencias y de la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta próxima semana en Ven Sígueme vamos a estudiar los artículos de fe. Así que aquí les dejo la playlist donde hablamos ustedes y yo de los artículos de fe. Tal vez les pueda servir para sus clases, tal vez puedan compartirlo con la familia, tal vez les sirva de algo. No olviden suscribirse aquí a Fe en Cada Paso, nuestro canal de YouTube, que ya está muy vestido de Navidad hace como 15 días. Nos encanta la Navidad. Estamos de rojito por esta temporada. Ahí nos encuentran con buen contenido para ustedes, para sus familias. Así que suscríbanse, comenten, den like, compartan, que es con todo el amor del mundo que hacemos esto. Y por supuesto síganos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Threads, Facebook, ahí estamos. En el episodio pasado hablamos de la vida preterrenal, quién éramos nosotros, nuestra naturaleza divina, qué se esperaba de nosotros y que estuvimos felices de venir aquí a la Tierra. Vamos a hablar de eso un poco hoy. Es mucho tema, pero vamos a ir despacio. Cuando hubo la reunión del concilio, se escogió al Salvador, al Redentor del mundo. Cuando Satanás y sus seguidores se fueron, en esos momentos de la historia de nuestra vida, los dioses se reunieron a decir, bueno, nuestros hijos van a ir a adquirir una experiencia, pero tienen que adquirirla en un lugar físico. Así que vamos a crearles un lugar donde van a vivir. Un lugar hermoso, que tenga todo lo que ellos necesitan, y ahí los vamos a poner. Y en periodos de tiempo distinto se creaba una cosa o la otra. Entonces se creó la luz, que se separó de las tinieblas, el sol, las estrellas, la luna, las aguas, el terreno seco, la hierba, los animales, todo lo que hoy conocemos y tenemos en la Tierra. Muchos creen que la Tierra se hizo en 6 días, pero ¿de qué días estamos hablando? Porque no fue en 24 horas, no fueron 6 días como nosotros los conocemos. Recuerden una cosa, la medida de tiempo de Dios es distinta a la nuestra. Vamos a leerlo directamente en las Escrituras. Seguramente has escuchado el término Kolob. Kolob es una estrella. El Señor no vive ahí. Lo puso como referencia a decir que vivía cerca de allí y que la medida del tiempo era distinto que el tiempo de nosotros. Él dijo, y le dijo a Abraham, aquí, y el Señor me dijo, estas son las que rigen, hablando de las estrellas, y el nombre de la mayor es Kolob, porque está cerca de mí, pues yo soy el Señor tu Dios. A esta, a Kolob, la he puesto para regir a todas las que pertenecen al mismo orden que esa sobre la cual estás, esa que se llama tierra. Y el Señor me dijo por el Urim y Tumim que Kolob era conforme a la manera del Señor según sus tiempos y estaciones en sus revoluciones, que una revolución era un día para el Señor según su manera de contar, que es 1000 años, de acuerdo con el tiempo que le es señalado a esa donde tú estás. Esta es la computación del tiempo del Señor según el cómputo de Kolob. O sea, que un día para Dios son 1000 años para nosotros. Siendo así las cosas, han pasado 2 días para Él. 2 días, según
el tiempo nuestro, obviamente, porque nosotros digamos que estamos contando desde el año 0, el nacimiento de Jesucristo, han pasado 2025 años. Entonces han pasado desde esa época 2 días. 2 días solamente. Poco para Dios. Para nosotros, una cantidad enorme. Entonces, según esto y todo lo demás, no se pudo crear la tierra en 7 días humanos o en 6 días humanos. Fueron periodos de tiempo. Fueron 6 periodos de creación, porque el 7º descansó. Y siguiendo acá, en el capítulo 3 de Abraham, estamos leyéndonos más adelante ya al capítulo 4, dice: en el encabezado, los dioses proyectan la creación de la tierra y toda vida sobre ella. Me encanta porque yo soy diseñadora gráfica. Yo tengo que proyectar, yo tengo que hacer un boceto para cualquier cosa que yo desee crear. Un arquitecto también tiene que hacer un boceto, una maqueta, no sé cómo se llama en sus países, para proyectar qué es lo que va a pasar, ¿no? Cómo va a ser el edificio, cómo va a ser la casa. De la misma manera ellos se sentaron a proyectar cómo sería la tierra. Entonces hallaron un lugar, hallaron materia sin organizar y dijeron: vamos a organizarla. Y dicen los dioses, dijeron: haya luz, y hubo luz. Y los dioses llamaron a la luz día y a las tinieblas llamaron noche. Y así empezó la creación a funcionar. No fue fácil, no fue tan así como uno pensaría que un dios actúa, ¿no? Como que ¡pin! Y allá una vaca ¡tin! No, todas las cosas, todas las creaciones hechas por Dios tienen una manera funcional. Yo, por lo menos, nada más, y hablo porque amo a los perros. Como pueden ver, aquí está mi perrito Roger. Él falleció hace ya casi un año, de enero cumple un año de haber fallecido. Yo amo a los perros, me encantan los perros. Y yo los veo y digo: son tan perfectos, son perfectos. O sea, creo que las creaciones, la que más me gusta son ellos. ¿Cuál es la suya? Comenten ahí cuál es su creación favorita. Pero todo está tan bien planeado que tú tomas una fruta, una flor, y es tan divinamente diseñado que es perfecto. Todo este capítulo de Abraham dice: y los dioses hicieron esto, y los dioses hicieron aquello, y los dioses, y los dioses. Pero ¿quiénes eran los dioses? Muchas personas y esas inteligencias especiales mencionadas en el episodio anterior tuvieron parte en la creación de la tierra. No fue solo Dios Padre. Nuestro Padre Celestial fue uno de sus creadores, uno de los dioses que proyectó la tierra. Pero quien realmente cumplió la función de creador fue Jehová. Jehová mismo, que todos sabemos que Jehová es el mismo Jesucristo. O sea que nuestro Salvador Jesucristo, aparte de que nos salvó y nos dio la oportunidad de redimirnos, también nos dio este lugar maravilloso en el que vivimos. Y además hubo otros que participaron en esa creación. Así que después de que ya la tierra está creada, todo es bueno, ¿no? Porque ellos decían: bueno, vemos que esto es bueno, entonces continuemos con lo otro. Vimos que era bueno. Eso estoy leyendo aquí en la perla de gran precio en Abraham, pero todo esto está en la Biblia, en Génesis. Cuando ya ellos vieron que era un lugar maravilloso, que daba frutos, hierbas por sí sola, que la tierra, a pesar de que hoy se encuentra en una condición distinta a la que estaba en ese momento, aún así hoy nos bendice con alimento, con energía, pues en esa época muchísimo más. Entonces la tierra estaba sola,
No había habitantes, ninguno, cero. Y dice aquí en el versículo 26 del mismo capítulo 4 de Abraham: y los dioses tomaron consejo entre sí y dijeron: descendamos y formemos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y le daremos dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda la tierra, y toda cosa que se arrastra sobre la tierra. De modo que los dioses descendieron para organizar al hombre a su propia imagen, para formarlo a imagen de los dioses, para formarlos varón y hembra. Y es bueno recordar esta parte de su imagen y su semejanza. Entonces repetimos lo que hablamos en el episodio pasado. Dios no es una energía, Dios no es un ojo que todo lo ve, pero nosotros sabemos que Dios tiene una forma humana. Eso ya lo hablamos en el episodio pasado, pero aquí vuelve y lo menciona. Hechos a imagen y semejanza de Él, o sea que Él tiene forma humana. Si hay cosas que quieren saber más sobre la naturaleza del Padre, vean el episodio anterior. Se crea Adán y de su misma costilla se crea a Eva. A ellos se les dieron unos mandamientos. Entre esos mandamientos es que de todo árbol del jardín podrás comer libremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en la ocasión en que de él comieres, de seguro morirás. Y bueno, y también les dijo: vayan, tengan hijos, multiplíquense. Entonces eran estos dos como mandamientos, como instrucciones de parte del Padre, que ellos sin duda querían cumplir. Pero como en toda historia que nosotros conocemos, existe el villano de la historia. Y este villano ya venía trabajando en la destrucción del plan de Dios desde hacía ya un tiempo atrás. Recuerden que Lucifer, un hijo amado de Dios, cercano a él, cayó y fue echado aquí, a este planeta, junto con sus seguidores. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos sí tienen una influencia en nosotros como seres humanos, hay que decirlo, tienen una influencia, pero es muy limitada debido a sus limitaciones, como por ejemplo no tener un cuerpo. Un cuerpo los limita muchísimo. Entonces su influencia, aunque depende mucho de la atención que nosotros le damos, depende de eso. Esa influencia puede ser poderosa en cierta forma si nosotros nos dejamos llenar de lo que Él quiere. Pero si nosotros somos conscientes, fuertes y obedientes, rectos en todo, y no caemos en esas tentaciones, el poder de Él se ve realmente disminuido y es nulo, y esperamos que así sea. Pero no siempre es tan fácil, porque nuestra naturaleza también es caída, es débil, pero pues estamos todos en ese proceso de ser hijos más obedientes de Dios. Ellos tienen sus limitaciones como seguidores de Satanás. Nosotros no. Nosotros tenemos un cuerpo, nosotros sí aceptamos el plan y vinimos aquí felices de la vida por experimentar muchas cosas sin saber pues que iba a haber una condición que no era fácil. Empezando que nosotros estando en la presencia de Dios, pues claro, todo lo veíamos maravilloso. Claro que sí, Padre, yo voy y te obedezco, porque yo quiero ser como tú eres. Yo voy, lo que sea, lo que venga, yo voy. Pero entre el transcurso de nuestra vida ya y nuestro nacimiento en la tierra, ocurre algo que se llama el velo. El velo tiene esa función de hacernos olvidar lo que vivimos atrás. Volviendo a la pregunta que les hice al principio, ¿se han imaginado sí saber todas las cosas que pasaron allá? Hoy no sería para nada lógico venir con ese conocimiento intacto de lo que vivimos allá. Sería parecido al plan de Satanás. ¿Recuerdan que él dijo que yo obligaré a todos tus hijos a regresar, como sea? Yo los voy a obligar y van a regresar todos. No funciona así en la mente de Dios.
Dios nos ama y quiere que todos regresemos, pero Él jamás va a obligar a nadie. Si veníamos con ese conocimiento de antes, pues ¿qué prueba era esta? No había ningún objetivo. Tenía que ser así. Vamos a leer unas citas que me parecen fascinantes. El presidente Boyka Packer dijo al respecto: olvidamos por designio. Ese olvido es un velo puesto para que podamos vivir por fe. Elder Bernard dijo: el velo no solo nos hace olvidar, también protege, permite crecimiento y nos ayuda a actuar sin la memoria completa de nuestra vida anterior. El presidente Russell M. Nelson dijo: el velo es parte del plan, permite que ejercitemos fe y escojamos sin el recuerdo directo de nuestra vida premortal. Elder Neil A. Maxwell dijo: venimos aquí con un propósito, pasando por un velo que nos causa olvido, para que nuestra fe pueda ser genuina. El presidente Jeffrey R. Holland dice: el velo es delgado, pero necesario. Nos separa de un recuerdo perfecto para que podamos avanzar sin verlo todo. Era necesario vivir ese velo, tener ese velo. En algún momento en nuestra vida más adelante, o en nuestra muerte, ese velo se retirará y nos acordaremos de todo lo que vivimos antes, de quiénes éramos antes. Pero en este periodo de probación es necesario que haya un olvido de todas las cosas, porque en esto seremos probados para ver si haremos lo que Él nos manda. Y por esa misma condición pasó Adán y pasó Eva. Cuando ellos llegan aquí a la tierra, pues ellos no tienen el recuerdo de lo que vivieron antes. Ellos llegan aquí siendo tan inocentes como unos niños, pues no habían conocido nada más. Ellos llegaron aquí siendo adultos. Los crearon como adultos. No tenían experiencia de nada, pero sí una confianza profunda en ese Dios que veían, en ese Padre y en su Hijo Jesucristo. Una confianza plena y un conocimiento perfecto de su existencia. Entonces ellos acá con esas instrucciones y con ese velo, pues ellos hicieron lo mejor que pudieron, querían ser obedientes. Adán quería ser obediente, Eva quería ser obediente, pero este antagonista de la historia se involucra. Vamos a ir a Moisés, porque en Moisés hay más claridad sobre esto que sucedió. Dice en Moisés 3:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No obstante, podrás escoger según tu voluntad, porque te es concedido. Pero recuerda que yo lo prohíbo, porque el día en que de él comieres, de cierto morirás. Entonces, es interesante ver cómo nuestro Padre respeta el albedrío desde siempre. Puedes escoger según tu voluntad. O sea, yo te digo, no lo hagas, pero finalmente tú escoges, que es lo que nos pasa hoy a nosotros también. Entonces les da esa instrucción y más adelante, entonces Satanás, cuando empieza a tentarlos y a decirles que prueben de ese árbol, que no pasa nada, él les dice: pues Dios sabe que el día en que de él comieres, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Entonces les dice una verdad disfrazada, ¿no? Disfrazada. Sí, claro, iban a conocer el bien y el mal, seguro que sí, pero había otro tipo de consecuencias de las cuales él no habló. Así que en este momento entra Eva, que yo ya les había comentado que yo soy súper admiradora de Eva. Eva para mí es una mujer que mostró tanta sabiduría en lo que Dios estaba pidiendo, que decide: ok, voy a probar el fruto. Obviamente se dejó tentar, pero también lo analizó y comió del fruto. Y va ella y le dice a Adán que pruebe del fruto. Adán no quería, pero entendió muchas razones que le daba a Eva y comió también del fruto. Y dice: y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios, el Señor, mientras se paseaban en el jardín al fresco del día.
Y Adán y su mujer fueron a esconderse de la presencia de Dios entre los árboles del jardín. Imagínense eso. Les ha pasado, ¿cierto? Que han hecho alguna travesura, alguna cosa que no debían hacer, pues que nos escondemos, sin pensar la magnitud de decir, bueno, el Padre Celestial tiene poder de vernos donde Él quiera. Y yo, Dios, el Señor, llamé a Adán y le dije, ¿a dónde vas? Imagínense el pánico de Adán. Y él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque vi que estaba desnudo y me escondí. Y yo, Dios el Señor, dije a Adán, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? Si tú has estado desnudo desde el principio y no te habías dado cuenta, o no le habías dado importancia a eso. ¿Has comido del árbol del cual te mandé no comer? Te dije que ibas a morir si comías de ese árbol. Y el hombre dijo, la mujer que me diste y me mandaste que estuviera conmigo, me dio del fruto y pues yo comí. Y el Señor se gira a Eva y le dice, Eva, ¿qué has hecho? La mujer dice, la serpiente me engañó y yo comí. Finalmente Satanás es echado y maldecido y se va en ese momento. Pero pues ya ellos habían caído. Recordemos que ellos tenían un estado distinto. Ellos eran inmortales. Por lo tanto, no morían. Ellos veían de frente a Dios. Entonces, cuando ocurre esto del fruto, todo esto es muy simbólico, ¿sí? Cuando ocurre esta desobediencia o esta transgresión, que es dejar de cumplir una ley por cumplir una mayor, cuando sucede esto, entonces su estado físico cambia de un estado inmortal a un estado mortal. Ya podían morir, pero también aparece otro tipo de muerte llamada la muerte espiritual, que es la distancia de Dios. Cuando el pecado llega a la tierra, cuando la tierra cae completamente, porque esta caída no solo afectó a Adán y a Eva, sino afectó al planeta completo. Cuando cae, ya las condiciones cambian. Entonces ya el que nazca aquí va a morir algún día. Y el que peque, sin duda alguna, estará distanciado de Dios. Nosotros no podemos verlo. Sabemos que está en algún lugar cerca a Colo, pero no lo podemos ver. Oramos, nos comunicamos con Él, le adoramos, pero no lo vemos. Son muy pocas personas que han visto a Dios. Entonces entramos en una nueva etapa de la vida, una etapa en que las cosas se complican para todos los que nazcan aquí a partir de esa caída. Ellos son echados del jardín de Edén y tienen que ir a trabajar, a sobrevivir como a todos nos toca, a trabajar duro con el sudor de la frente para poder alimentarnos y sobrevivir en esta tierra. Eso lo requiere. Pero además de eso, podemos enfermarnos, tenemos situaciones emocionales difíciles, tenemos situaciones difíciles de la naturaleza de nuestro cuerpo. Yo me enfermo y ahora me enfermo más que nunca. Todos hemos experimentado la enfermedad de alguna u otra manera. Nos hemos sanado o quizás no nos hemos sanado. Todos hemos tenido situaciones emocionales difíciles, unas superadas, otras no superadas. Pero esa es la condición que tenemos que vivir aquí. Una condición que nos tiene en un esfuerzo constante. Nosotros somos débiles por naturaleza. De hecho, vamos a Mosía 3:19, que es un clásico de las escrituras. No me gusta decir muchas escrituras de memoria, porque me gusta leerlas, porque el hombre natural es enemigo de Dios. O sea, nosotros.
Y lo ha sido desde la caída de Adán. Y lo será para siempre. O sea, hasta ahí todos mal. A menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural. O sea, se haga un hombre o una mujer espiritual y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. O sea, que a pesar de que somos hombres y mujeres naturales, pecadores, débiles, tenemos la esperanza de dejar de serlo, ser espirituales, ser celestiales. Después dice que Adán estaba ofreciendo sacrificios, ¿sí? Y llega un ángel y le pregunta, ¿por qué ofrece sacrificios al Señor, Adán? Y él dice, no sé, él me pidió que lo hiciera, el Señor me lo mandó. Entonces el ángel le explica que eso que está haciendo es un simbolismo de algo que va a pasar más adelante, que es el sacrificio expiatorio del Salvador Jesucristo, del Hijo unigénito del Padre. Y entonces le explica que va a venir alguien en un tiempo más distante a salvarlo y a perdonarlo de lo que había hecho, dándole la oportunidad de volver de nuevo. Y esto llena de regocijo a Adán y a Eva, decir, bueno, no estamos perdidos totalmente, va a venir alguien y nos va a rescatar y podemos arrepentirnos y gracias a ese arrepentimiento seremos contados de nuevo como hijos de Dios. Y me gusta mucho el versículo 11 que dice, Eva, de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Si eso no hubiera ocurrido, si la caída no se hubiera dado, sencillamente nosotros no estaríamos aquí. Ellos a partir de ahí empezaron a tener hijos. Hijos. Y mucha gente pregunta, y a mí de hecho me hicieron preguntas ahí en los comentarios de algunos otros videos, pero ¿cómo? ¿Cómo van a tener hijos entre hermanos? Eso no se puede dar. Bueno, pues sí, se pudo dar en ese momento. En este momento no lo hagas, pero en ese momento no había más gente. Pues así tocaba. ¿Qué le hacemos? Y ahí empieza una historia interesante para todos nosotros. Entonces, en conclusión de este pequeño pedacito del plan de salvación, la caída era necesaria. Es uno de los 3 pilares que sostiene el plan de salvación. Hablamos del otro, del primero, que es la creación. El segundo es la caída. Ya ahorita más adelante en el próximo episodio vamos a hablar del tercer pilar. Todo va encadenado, nada queda suelto. Todo tiene una razón de ser, todo funciona así para Dios. Y quiero leerles unas citas que me parecen muy claves. El presidente Russell M. Nelson, Adán y Eva hicieron una elección sabiamente deliberada que permitió que el plan del Padre avanzara. El presidente Darren H. Oaks, la transgresión de Adán y Eva no fue un pecado en la forma que ahora entendemos el pecado. Era una parte necesaria del plan de salvación. Presidente Jeffrey R. Holland, la caída no fue una tragedia, fue una bendición, fue un paso esencial en la jornada eterna del alma. El presidente Joseph Fielding Smith dijo, Adán cayó, pero cayó en la dirección correcta. El elder Bruce R. McConkie dijo, no hay muerte sin caída y no hay redención sin Cristo. Ambos estaban unidos desde antes del principio. Y el presidente Ezra Taft Benson dice, sin la caída, Adán y Eva no habrían tenido hijos. Sin hijos no habría familia. Sin familia no habría felicidad eterna. Entonces, así las cosas, nosotros como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no vemos ese pecado original del que se habla, de que estamos todos condenados por culpa de
Adán y de Eva, eso no es así. Nadie carga con los pecados de otros. Y además de eso, nosotros podemos arrepentirnos, podemos volver a quedar blancos como la nieve si nosotros lo deseamos, solo si lo deseamos y trabajamos en busca de ello. Ya más adelante hablaremos un poquito más de eso, pero a mí me parece fascinante todo el plan de salvación, me parece tan hermosamente diseñado para que cada uno pueda entender su capacidad y su potencial aquí en la tierra. Yo me pregunto qué sería de mi vida sin conocer el plan de Dios. Creo que sería una vida sin mucho propósito, más que trabajar, sostener mi vida, sostener mi familia y morirme algún día y que eso se repita y se repita y se repita. Pero este plan tiene un propósito eterno, sin fin. Y este pequeño estado aquí en la tierra realmente es muy breve. El presidente Nelson murió de 101 años. 101 años realmente no es nada. No es nada si ya tenemos claro que 1000 años nuestros es un día para Dios, en un aproximado del tiempo de Él. Entonces imagínense, 101 años no es nada. Y los que estamos más jóvenes, o los niños que están naciendo, o sea, todos somos muy jóvenes en esta tierra, porque ya somos viejos de antes, porque nosotros veníamos de antes. Entonces es muy bonito saber estas cosas, porque nos recuerda que somos amados hijos de Dios y que Él quiere lo mejor para nosotros. Nos recuerda que estamos en una prueba, que sí podemos lograrla, que esto no es un tiempo para simplemente disfrutar. Aunque Adán cayó para que los hombres existieran y existen los hombres para que tengan gozo, no quiere decir que la vida sea una fiesta y que vengamos aquí a perder el tiempo y a disfrutarla solamente. Venimos a transformarnos en personas distintas, en personas más semejantes a Cristo, y eso requiere un trabajo de toda la vida, de despojarnos de ese hombre, esa mujer natural y adquirir los atributos del Salvador mismo. Entonces ese es el proceso de la vida, por eso lleva toda la vida, unos 101 años y otros se van más jóvenes. Entonces hay que aprovechar cada minuto porque la cosa es que no sabemos en qué momento vamos a morir. Recuerden que Él es un Dios de altas expectativas. Y esto es un spoiler que muchos ya saben, pero tal vez muchos nuevos no lo sepan. Y es que esta tierra, aunque ustedes ven acá, es hermosa, pero en su estado, es un estado caído. Este es como un reino celestial, o sea, el más bajo de todos. Estamos en ese tiempo de una tierra que tiene limitaciones, que hay que esforzarse, pero esta tierra, de la misma manera que nosotros, va a cambiar y va a ser glorificada y va a ser otra vez elevada a su estado inicial. Y lo más interesante es que esta tierra donde tú estás y yo estoy será el reino celestial. Tendrá que pasar por una purificación impresionante para quitarle de encima todo lo malo que ha habido en todos estos miles de años acá, para llegar a ser un reino celestial. Es increíble. No más uno la ve así, en este estado caído, y es hermosa. La tierra es hermosa. Imagínensela con una gloria celestial. A eso aspiramos, queridos amigos y hermanos, a eso aspiramos, a llegar a ser como Él es. Así que muchas gracias por haber visto el video hasta aquí. Deja tus comentarios, recuerda poner ahí en los comentarios cuál es tu creación favorita. Yo ya les dije, son los perritos, sobre todo mi perrito Roger, que lo extraño mucho, lo amo mucho, y sé, y eso lo veremos capítulos más adelante, que lo volveré a ver. No te vayas de aquí sin suscribirte al canal. Si ya estás suscrito,
Entonces deja tu like o deja tu comentario para saber que estuviste por aquí mirándonos. No olvides seguirnos en redes sociales y en el próximo episodio de la próxima semana hablaremos de los superhéroes, porque sí existen, pero no son como los pintan. Así que